Hola, esto es Ciencia para Irracionales, un video podcast de Confama que promueve conversaciones fáciles, sencillas para nosotros los seres humanos irracionales. Ya sabemos que no somos 100% racionales, Chris, y por eso estás invitado hoy acá, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que nos toca a todos los seres humanos, el endeudamiento, la deuda. ¿Cómo estás, Chris? Bienvenida a este podcast. Feliz de verte y volver a trabajar contigo. ¿Cómo estás? Hola Juanes, ¿cómo estás? También muy feliz de estar acá acompañándolos en este espacio tan interesante para todo el mundo. Cris, vamos a hablar de temas que nos pueden ayudar primero a tomar mejores decisiones y sobre la relación nuestra con el dinero. Pero primero cuéntanos de ti. ¿Quién es Cris? ¿Qué hacen Confama? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué equipo de trabajo estás liderando? ¿A qué se dedican? Y de ahí empezamos a meterle otros temas a esto. Bueno, Juanes, mi nombre es Cristina Hernández, yo soy la responsable de servicios financieros en Confama. En servicios financieros lo que hacemos es diseñar unos productos financieros muy pensados en las necesidades de las personas, sobre todo de las personas que tienen menos acceso al sistema financiero y menos conocimiento de cómo interactuar con él, que de pronto no confían tanto en ese sistema financiero tradicional y que por eso prefieren su caja de compensación como la solución a necesidades de inversión, de ahorro, de crédito, de seguros. Digamos que unos productos los entregamos de manera directa, otros los hacemos a través de aliados, pero es la manera en que buscamos como entregarle una solución completa para que puedan lograr sus sueños y avanzar como en todos sus proyectos de vida. Cris, una pregunta para entender. ¿Servicios financieros son los mismos que podemos encontrar en un banco tradicional, los que todos conocemos, o cuál es la principal diferencia o en qué se diferencia Confama de un banco, por ejemplo, para que la gente nos entienda y sepa las características de cada cual? Digamos que estos productos están muy diseñados para, como te decía, esas personas que tienen menos acceso. Entonces podemos tener una forma de entregarlos un poco más simple. También tenemos unas políticas de crédito que pueden estar más abiertas. Por ejemplo, le prestamos a personas jóvenes, a personas que no tienen experiencia. Okay. También a personas que alguna vez han estado reportadas en centrales de información les podemos entregar algunas Centrales soluciones. de riesgo, pues, En claro. centrales de riesgo, exactamente. Tenemos algunos productos que pueden ser, digamos, abiertos para ellos. Entonces tenemos algunas cosas distintas. También tenemos otros productos más tradicionales, pues créditos, digamos, de libre inversión que para nosotros son consumo responsable, y algunos créditos dirigidos a unas necesidades muy importantes para nosotros, como son la educación, el viaje con propósito. Tenemos también como unos créditos, digamos, alineados con esos proyectos de vida de las personas que buscan acompañarlos y que están, digamos, pensados para esos proyectos específicos. ¿Cuáles son los tipos o las clases de créditos que tenemos en servicios financieros? Es decir, ¿de dónde a dónde van y de qué características tienen? Digamos que como te decía ahorita, pues tenemos un crédito tradicional que llamamos consumo responsable, que es lo que la gente conoce normalmente como libre inversión. Ese crédito normalmente se mueve muy cercano a una tasa de tarjeta de crédito. En Confama está mucho más bajito pues que una tarjeta de crédito. Sin embargo, digamos que tampoco podemos estar muy desalineados con el mercado, pues realmente nos movemos Claro. también dentro de ese mercado. Sin embargo, sí hay ahí también un beneficio por estar afiliado, por tener esa categoría salarial de menor ingreso, y eso le da un beneficio a la Ese persona. lo llamamos crédito con propósito. Todos nuestros créditos tienen propósito. Ok. Digamos que siempre ese es como el objetivo. Hay algo en lo que nosotros enfatizamos mucho, y es que las personas no tomen un crédito sin saber para qué lo van a tomar. Eso es clave. Las personas a veces nos dicen, yo tomé un crédito para construir historial de crédito. Eso no se debe hacer en ningún caso. No, porque te vas a terminar gastando un dinero que va a comprometer tu futuro, sin necesidad asumir un costo financiero, porque un crédito siempre va a tener un costo. Claro. Sin necesidad, entonces no lo recomendamos. Realmente uno debería esperar a tener un proyecto claro para adquirir un crédito que se justifique como respecto al costo que vas a pagar. Tenemos entonces el de educación, que puede ser para cualquier universidad, también para estudiar en el CESDE. Tenemos también un crédito de mejoramiento de vivienda que es muy interesante porque le permite a las personas hacer mejoras en su casa, de pronto necesarias, o también que le eleven como la calidad de vida a la familia. Pueden ser los pisos, la cocina, los baños. Y estos créditos también tienen una tasa muy buena, una tasa que recibe incluso un subsidio, lo que la hace más barata, y adicionalmente un plazo amplio que también va a bajar la cuota. Entonces es un crédito, y que adicionalmente está unido a un subsidio de mejoramiento, que ya es un capital
que se le abona al crédito de esa persona después de que ha sido desembolsado, siempre y cuando se compruebe que efectivamente se utilizó para ese mejoramiento propuesto desde el inicio del crédito. Beneficio de la compensación, me imagino. Sí, que solamente pues aplica para la categoría salarial A y categoría salarial B. Cris, frente al panorama nacional que tenemos, tasas de interés, inflación, etcétera, etcétera, ¿ustedes cómo ven ese panorama? ¿Cuál es la recomendación que le podemos hacer a las personas y a las familias? ¿Qué tipos de crédito tomar y cuáles no? ¿Cómo están viendo esto y qué recomendación podemos hacer a las personas que nos ven y nos escuchan? Hay como varias recomendaciones ahí, Juanes, que aplican siempre. Pues este es un momento coyuntural donde la inflación está alta, las tasas de interés están altas, Sí. pero hay unas recomendaciones que siempre nos gusta hacer énfasis a las personas porque permanentemente recibimos personas que están sobreendeudadas, que han adquirido créditos con de pronto entidades informales o con personas pues informales que los llevan como a situaciones económicas y familiares muy complejas. Claro. Entonces, la primera recomendación es saber con quién toman las deudas. Endeudarse con una persona de pronto que no es una entidad vigilada, que puede abusar de ti con una tasa de interés alta, con un método de cobranza que implica hasta inclusive violencia, amenazas, Okay. pues es de verdad ponerse en riesgo. Estos pues los tradicionales pagadiarios, como los conocemos, que El son gota a el gota, gota a todo gota. esto. Entonces sí llamar como mucho la atención de las personas que a veces en su afán de solucionar un problema van a crear un problema mayor y que de pronto no lo alcanzan a dimensionar en ese momento, pero tal vez hay otra solución, ¿cierto? Por ejemplo, Confama puede ser una solución para una persona que es posible que no conozca y que no ha tocado su puerta, pues para ver si por acá es posible acompañarlo. Okay. O también una cooperativa, pues otra entidad, ¿cierto? Lo que nos interesa aquí más es que las personas tomen deudas con entidades formales y vigiladas. ¿Cuál es el monto más bajo de crédito que podemos hacer en Confama? O sea, Nosotros tenemos un crédito que se llama avance cuota monetaria, Ajá. que está dirigido a las personas que reciben la cuota monetaria que se presta desde 100.000 pesos. ok. Ese es un crédito pues mínimo. Súper alternativa para no prestar en... Porque es inmediato, Claro. porque además le aplica a quien tenga reporte en centrales de riesgo. o una persona que esté reportada podría acceder Podría a este acceder a este crédito siempre y Avanzar cuota cuando monetaria. tenga derecho a cuota monetaria, pues Claro. que es el valor que reciben por las personas a cargo, menores, Claro. ¿cierto? Súper. Adicionalmente, también podemos invitarlos, digamos que a considerar de manera, digamos, muy importante que la cuota del crédito esté dentro de su presupuesto familiar y personal. A ver, expliquemos eso con más... Exactamente. ¿Qué pasa? Que también en ese afán, como te decía ahorita, de encontrar quién me presta, pues no consideran cómo esa cuota les va a afectar las finanzas en el futuro, ¿cierto? Ok. Soluciono mi problema hoy, recibo la plata hoy, pero mañana tengo que empezar a pagar la primera cuota y ya no tengo cómo atender esa obligación. Ok. Entonces vienen los dolores de cabeza, entonces te empiezan a llamar a cobrar, eso empieza a generar intereses de mora Claro. y sobrecostos, muchas veces puede ir a un abogado, se puede llegar a un embargo del salario, se puede llegar a demandar un activo que se tenga, pues un embargo de la casa, Claro. de alguna propiedad. Entonces son muchas las consecuencias que de pronto las personas no dimensionan. Por eso también siempre parte de esas recomendaciones de ese endeudamiento sano es hacer esa consideración antes de asumir una cuota de crédito. Y entre los programas que ustedes tienen algún tipo de mentoría, consejeros, recomendaciones para acompañar a las familias y a las personas en este tipo de decisiones, ¿o no? Sí, tenemos dos como grandes formas de acompañar a las personas. Una es que tenemos una red social en la que nos pueden seguir en Instagram, que se llama @confamaserviciosfinancieros, en la que estamos constantemente entregando contenidos para que las personas aprendan a manejar sus finanzas, entiendan cómo hacer ese presupuesto, cómo calcular la deuda, pues de la cuota de la deuda que van a adquirir, qué significa una tasa de interés. O sea, estamos ahí como ya en el detalle explicándole a las personas cómo hacer todo Al esto. día a día, para nosotros los irracionales, para no comprar con la emoción, sino con tips Exactamente, como con racionales. Sí, y como volviendo las finanzas al alcance de todos, pues que no Ok. nos parezca algo tan lejano, tan difícil. Al final, las finanzas son la forma o son como esa relación que tenemos con el dinero y ese medio que también tenemos para poder alcanzar nuestros propósitos y nuestros sueños. Entonces, pelearnos con las finanzas, que a veces siente uno como que es el camino de Resistencia, algunas claro. personas, como no, yo no quiero aprender de eso es maluco, no me interesa. Pues no debe ser la actitud, porque al final sí nos interesa. O sea, ya que ya tenemos un problema Y nos financiero, afecta nos por afecta completo. demasiado, de pronto nos roba el sueño, nos afecta las relaciones familiares, o sea, va como a muchas dimensiones de la vida. Por eso es algo que no deberíamos evadir. O sea, todos tenemos que aprender a manejar algo de finanzas. Vamos a escuchar unas personas que entrevistamos en la calle, a ver qué nos dicen de esa relación con el dinero, a ver qué nos dicen sobre la deuda
y cómo están viendo el panorama económico en el país. Pedí un crédito justamente para comprar cartera de una tarjeta de crédito y ese fue el último crédito que pedí. ¿Pedirías un crédito en este momento? No, porque en este momento pues con la situación económica actual considero que no es un buen momento para pedir un crédito. Hola, mi nombre es Sebastián Palacios y recientemente solicité un crédito para irme a estudiar al exterior, ya que quiero ir a estudiar inglés a otro país y perseguir mis sueños. Hace aproximadamente 4 meses hice un préstamo para poder surtir mi negocio y prepararme con mercancía para la temporada de diciembre. En este momento no me atrevería a pedir nuevamente un crédito. Solamente pediría un crédito para vivienda o algún proyecto de bien raíz que tenga. Hasta el momento nunca he solicitado un crédito, pero sí está dentro de mis planes a mediano plazo pedir uno para cumplir ese sueño de tener mi primera vivienda propia, y para eso lo que estoy haciendo es crear historial crediticio mediante el buen uso de tarjetas de crédito y otros productos, esperando que el día que lo solicite me sea aprobado. Si uno pudiera hacer como un balance, en general hay cautela, hay miedo, hay incertidumbre, hay una sensación de contención, como no me puedo arriesgar mucho en este momento. ¿Cuál es un crédito bueno para este momento y cuál es un crédito no recomendable para estos momentos que estamos atravesando? Bueno, lo que te decía ahorita, primero las recomendaciones generales aplican siempre, ¿cierto? Entonces ser cauteloso yo creo que debería ser siempre algo que tengamos presente, pues no deberíamos tomar crédito como si fuera algo muy, muy simple, como me aprobaron un cupo y lo voy a tomar porque voy a construir historial financiero, no, o sea, lo voy a tomar porque tengo un propósito claro y porque sé que lo necesito, porque sé que me va a retribuir alguna ganancia. Claro, ¿cierto? porque además muchas entidades financieras son muy hábiles en ofrecer, tienes un cupo de tantos millones o te ganaste no sé qué. O sea, si no sabes para qué vas a utilizar eso y no tienes un propósito definido, ni lo abras. O tú pides 5 y te dan 10. Entonces dices, ¿por qué me diste 10? Pues yo solo necesito 5. Okay. Entonces, mucho cuidado con eso, pues de no irse como con esas tentaciones, porque al final siempre vamos a encontrar un objetivo para ponerle paticas a esa plata. Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo que dicen muchas personas que no es momento, tienen toda la razón. O sea, hoy tenemos las tasas más altas en muchos años de la historia de Colombia, entonces no es momento para endeudarse. O sea, si siempre hay que ser cauteloso, hoy hay que ser más cauteloso. Creo que tenemos la tasa más alta desde 1999, es decir, hace 30 años más o menos. Exactamente, volvimos a llegar a esos límites, que fue un momento pues muy duro económico para el país. Claro. Estamos nuevamente como en una situación similar, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en qué tomar un crédito. Alguien decía, de pronto para una vivienda, ¿cierto? Entonces para una vivienda, sí, siempre y cuando tengas muy claro que tienes un ahorro suficiente para que la cuota no te vaya a ahogar demasiado. Claro. O ya tienes un proyecto y ya tienes un compromiso, en ese caso ya no hay más, pues no hay otra opción. Hay que tomar el crédito porque si no te van a cobrar una multa, pues vas a tener otra pérdida más grande. Buscar la mejor tasa sería la opción. Buscar la mejor tasa, y lo otro es importante estar como monitoreando qué está pasando con las tasas, porque las tasas muy probablemente van a volver a bajar, pues al menos se van a ir como a un nivel un poco más bajito. Claro, esperamos que las tasas de interés y la inflación pues vaya Sí, esperamos que vuelvan a ceder, y eso lo dicen pues los economistas, que vamos a tener nuevamente un bajón en esas tasas, y cuando eso suceda podemos vender también la cartera, o renegociar con la entidad o comprar la cartera con otra entidad. Sí, okay. Que nos mejore pues como esas condiciones. Esa tasa y esos plazos. Exacto, entonces hay que estar muy vigilantes, pero sí tener mucho cuidado que no sea un crédito para consumo, pues como un crédito sin algún objetivo, o que de pronto pues una realidad de las personas es que a veces tienen una urgencia que no tienen otra forma de cubrir. Claro. Y en ese caso busque la mejor entidad, porque eso es una cosa que vemos mucho, Juanes, en las personas que llegan a Confama, y es que no buscan siquiera dos alternativas para comparar y decir con cuál me voy, sino que como la primera que les dijo el amigo, la primera que les ofreció es la que toman, y eso hace que finalmente se vayan de pronto por la más costosa. Cris, una pregunta como para entender el panorama antioqueño o regional. ¿Cuáles son como el top 10 de malas deudas de los antioqueños? ¿En qué gastamos más la plata o para qué nos endeudamos más los antioqueños? Desde la experiencia, desde el entendimiento, algunos ejemplos que ustedes hayan tenido, como qué no hacer.
Sí, pues yo creo que hay cosas que es difícil, o sea, no deberíamos juzgarlas, Sí. de malas o buenas, Ok. ¿cierto? Son situaciones que le pasan a las personas. Ok. Una situación, digamos, muy común es una persona del hogar se quedó sin empleo. Sí. Entonces esa familia pierde uno de los ingresos de pronto, o incluso esa misma persona que llega acaba de salir de un momento de desempleo, no sé, 6 meses sin empleo. Entonces acude a un montón de deudas urgentes para solucionar esos imprevistos y eso le acarrea tomar un endeudamiento que de pronto no es el mejor endeudamiento y que le generó Ok. como una bola de nieve gigante, ¿cierto? Ok. Situaciones imprevistas, retrocesos en la vida Sí. que podemos tener cualquiera. Y también hay una cosa, Juan, es muy importante, no tenemos como ese sentido de la previsión. Entonces, cuando Claro. tenemos el empleo y estamos bien, nos falta como tener siempre esa mentalidad de tengo que ahorrar un poquito porque es que un imprevisto nos puede pasar a todos en cualquier momento. Ok. Eso es como de las principales causas que encontramos en ese Y los sobreendeudamiento. seguros, Cris, ¿cierto? También tenemos un seguro de desempleo en Confama que te Claro. ayuda a tener un ingreso Explícanos para... cómo funciona ese, que es muy interesante. Estoy seguro que muchas personas no saben de qué se trata un seguro de desempleo. Y cómo Sí, un funciona. seguro de desempleo lo que hace es que tú pagas una prima, una anualidad, pues en este caso nuestra anualidad es una anualidad de 108.000 pesos, que te O protege sea, al año pagas solamente 108.000 pesos. independientemente de lo que te ganes o... Sí, digamos que es un plan muy básico, es un Ok. plan es como un salvavidas pequeño Ok. para poder asumir unos valores que nos ayuden a subsanar gastos así súper imprevistos durante, Ok. durante 3 meses, que es lo que nos van a pagar después cuando se pierde el empleo. Digamos, hay unas condiciones en esa Sí. pérdida del empleo, ¿cierto? Tiene que ser una pérdida sin justa causa. Y en ese caso puedes reclamar, te van a pagar un valor, una prima que es un poco más de 600.000 pesos, que va a subsanar como unos gastos básicos, por ejemplo, de alimentación o servicios Claro. públicos, para al menos ayudar pues como a pasar la situación. Mientras esa transición de buscar el nuevo trabajo, son 3 meses entonces que uno recibe una cuota Exactamente. para solventar Para solventar esas ese... necesidades básicas, digamos. Exactamente. Confama también tiene unos subsidios de desempleo, pues que ayudan como a complementar esa solución en ese momento difícil, pero digamos que es como buscar algunas alternativas que no sean ojalá la deuda, porque entonces esa deuda es la que nos va a llevar luego Ya. a tener un problema gigante cuando pasan 2 o 3 meses sin empleo. Entonces esa es una. Sí. Digamos que otra con la que vemos pues como frecuentemente es que las personas se meten como en negocios que no saben, que no conocen. Claro. Entonces un amigo le dice, invierta en criptomonedas. Sí. Y usted no sabe criptomonedas, se metió allá o se metió en una pirámide también. Con Claro, frecuencia claro. vemos ese tipo de cosas. Esos negocios pues que Sí. parecen maravillosos, pero que al final no sabemos a dónde va la plata, ni cómo se multiplica, ni en qué está trabajando. Te prometen pajaritos en el Claro. aire y al final no salen con nada y las personas a veces tomaron O sea, deudas prestan para... créditos para invertir en esos negocios sospechosos. Sí, o negocios a veces que un amigo me propuso que nos pusiéramos a vender esto, pero tú no conoces de eso, no conoces el mercado o no tienes tiempo de estar allá metido en el negocio y confías ciegamente en el amigo. Pues digamos que te estoy contando sí. situaciones que recibimos Claro, claro. permanentemente. Pues que nos pueden pasar, o todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que está en un caso de eso. Exactamente. También a veces tenemos como situaciones donde, y pasa mucho como con las mujeres, las mamás a veces somos muy como permisivas con los hijos o les queremos satisfacer todos sus sueños. Entonces mamás que llegan y dicen, me endeudé pues en algo gigante por hacerle una fiesta a mi hija, por mandarla a hacer un estudio al exterior, pero que de pronto yo no tenía cómo cubrir, Ok. por suplirle un montón de gustos, de cosas que quería. Entonces ese tipo de O cosas sea, a más veces... por deseo y por emoción que por necesidad Sí, real. o de pronto por ganarse el amor de esa persona o la aceptación, ¿cierto? Hay muchos temas ahí como Sí. emocionales Claro. que empiezan a claro. jugar en las finanzas. Entonces esas son como las situaciones que vemos donde las personas llegan a endeudamientos muy altos. Otro tema muy común es el tema de la tarjeta de crédito. Entonces las personas reciben una tarjeta de crédito, les dan un cupo a veces también mucho mayor de lo que ellos pueden pagar. No, las personas no dimensionan eso qué significa, pues yo compro, entonces van y compran el pollo frisbee. Me decía una niña de pollo en Sí. estos días, es que me decía, no, es que aquí vienen y difieren este pollo a 24 meses, eso no les genera costo. Entonces yo le explicaba, claro que sí, Claro eso tiene que un costo, sí. o sea, ese pollo va a salir muy caro. No, Y así imagínate. mismo, entonces allí, una cosita, un antojo, finalmente esa tarjeta se desborda y llegas a un endeudamiento, pues y de pronto A no es unas una cuotas tarjeta, sino impagables. a unas cuotas que ya te dejaron fuera como de... Pero es que imagínate un pollo a 24 cuotas al 46%, pues es... Es que yo creo que ahí va más allá de la necesidad, creo que es un poco el desconocimiento
Claro, que de se empieza... entender eso, qué es lo que significa, ¿cierto? Es que me Diferir. parece es el riesgo, como, claro, hay siempre como una actitud benévola, es decir, de ingenuidad tal vez o desconocimiento que se empieza a mezclar con factores externos de la vida que uno no controla, un accidente, un despido, la muerte de un familiar, y todo esto hace que se cree como una bola de nieve súper riesgosa que me termina afectando el futuro patrimonial propio y de la familia, ¿cierto? Cris, te iba a contar, ya que mencionas como esos casos más comunes que a veces son contextuales o situaciones imprevistas de la vida, como una forma de los antioqueños como muy generosa de compartir el nombre para que alguien saque un crédito y terminan muchas familias y muchas cabezas de familia respondiendo por deudas que no son propias. Eso es como muy típico de los antioqueños. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué somos tan generosos pero tan descuidados a la vez con nuestro nombre y con nuestro historial crediticio? ¿Ustedes han recibido casos de esos o no? Es más común de lo que piensas, Juanes. Realmente es muy, muy común. Lo hacemos como por no decirle no al amigo, al familiar, pero realmente yo creo que es más por desconocimiento. O sea, las personas no entienden lo Las que significa implicaciones. firmar eso. Entonces, primera cosa, si la persona no paga, tú eres el responsable directo, entonces te van a poder cobrar a ti los intereses, embargar tu sueldo, te pueden embargar un activo. Y cuando tú le preguntas a alguien que firmó como avalista, desconoce eso totalmente. Y lo Total. segundo es que te afecta tu capacidad de endeudamiento. Entonces, si mañana tú vas a comprar una vivienda y vas por un crédito, pero tu amigo todavía no ha terminado de pagar el crédito, vas a tener ahí una disminución en tu capacidad por haber servido de fiador o avalista a esa persona. O sea, la recomendación sería evaluar muy bien la necesidad, a quién, el monto. O La sea, recomendación sería decir no y en ok. un extremo caso decir sí. Pues en extremo caso yo digo, o sea, yo le digo que sí a un hermano mío, pues que yo sé O a tu también cómo es hijo mi o a hermano. tu Sí, hija, que al final pues... que al final estoy dispuesta a pagar. Que yo sé que si no paga yo y sé Pero que lo puedo entonces, pagar. clave esta recomendación, solamente ser avalista, cobrador, como decimos en Medellín, si estás dispuesto a pagar la deuda y Sí, a reducir tu capacidad de endeudamiento por esa persona a la que le estás prestando. así es. Eso es súper clave, pues, Cris, Sí, súper clave. porque es que hay un desconocimiento muy grande frente a esto. Yo he visto, por ejemplo, personas que prestan, por ejemplo, para sacar un televisor, por ejemplo, en una plataforma o en una página web, en una plataforma comercial, una página web, que puede ser un televisor de 3 millones de pesos, o incluso para un crédito de vehículo hasta 100 millones de pesos. Pero las personas no se dan cuenta en lo que se están metiendo y lo que implica para su futuro un favor de eso. Es que es un favor que te puede costar tu tranquilidad y tu paz mental y física. Total, tu salud. Juanes, y que esos 3 millones pueden convertirse en 10 o en 20. Porque, Contanos. sí, porque si tú sirves de avalista de 3 millones y esa persona no paga, eso empieza a acumular intereses, intereses de mora, y después eso se va a un abogado, el abogado cobra honorarios. O sea, eso se puede triplicar, pues multiplicar por 10. No sabemos a dónde puede En el llegar eso. mejor de los casos, pues se En- triplica. Exactamente, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque el monto puede ser mucho más allá. Inclusive si esa persona no paga, rápidamente busca solucionar la situación, porque si dejas pasar más tiempo, va a ser peor cada vez. Para ir cerrando, ¿qué recomendaciones para salir de deudas? ¿Cuáles priorizar? ¿Cuáles cerrar de primero? ¿Y en cuáles definitivamente no meternos en este momento? ¿O en cuáles sí? Si es que hay alguna luz por ahí para una familia que esté a punto de adquirir, no sé, vivienda o de estudiar. ¿Cómo la ves tú y qué recomendaciones podemos hacer? Bueno, entonces empecemos como por cuáles deudas sí, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuáles deudas sí? Pues yo creo que las deudas, primero que también que podamos pagar. Eso siempre tendrá que ser pues una primera clave. Y la segunda, que sean como para invertir en un activo, pues que puede ser una vivienda, puede ser pues un vehículo que te va a generar un beneficio real, ¿cierto? Realmente esas son las buenas deudas. Puede ser que pues hoy no es el mejor momento para tomar tampoco un crédito de vivienda, un crédito de vehículo, pero es posible que ya digamos, porque te estás en un negocio de transporte, necesitas el vehículo, Claro. o porque estás comprando tu vivienda, como te decía ahorita, ya hay un compromiso adquirido, no te puedes quitar del negocio, entonces tienes que tomar el crédito. Entonces, en esos casos, pues sí, busca la mejor opción y después, como les decía ahorita, debes estar pendiente de cuándo las tasas bajan un poco para vender esa cartera a otra entidad que te pueda dar mejores condiciones. O sea, no quedarse como estático ahí con esa deuda para siempre. Y digamos que la otra pregunta que me haces Sí, ahorita, esas para salir de las deudas, de cómo... ¿cuáles culebras, como decimos en Antioquia,
Sí, siempre hay como dos miradas, pues si uno puede empezar como a pagar las deudas, pues buscar pagar esas que están más costosas. Esa puede ser como Las una de mirada, mayores tasas. las de mayor tasa de interés, ¿cierto? Esa puede ser como una mirada donde vas a ser financieramente más eficiente. Ok. Pero también está el otro lado y es que es importante liberar flujo de caja, entonces uno debería buscar empezar a hacer abonos extras a las que tienen esas cuotas más chiquitas para poderlas como matar Liberar antes, de primera, liberar sí. antes, exacto, tener más flujo y poder llevar esa nueva Súper. cuota a las nuevas obligaciones. Pues yo creo, Juanes, que lo más importante para salir de deudas es tener la convicción de querer hacerlo. Porque Súper. eso va a implicar otras renuncias, o sea, va a implicar que de pronto te tengas que restringir en algunas cosas que haces hoy, que tengas que bloquear tu tarjeta de crédito para no seguir utilizándola, que además tengas que crear rápidamente un fondo de emergencias para que un imprevisto no te implique tomar una nueva deuda. Un Claro. imprevisto es algo que siempre está a la mano. Sí. Pues tan sencillo como que se te puede dañar la nevera, una inundación en tu casa. Cosa. Todo puede suceder. Entonces, tener un fondo de emergencia siempre es como ese propio salvavidas del que yo me puedo agarrar en un momento dado para no estar teniendo que acudir a nuevo endeudamiento o a usar la tarjeta, a hacer avances que son los peores de todos. Pues hoy en día la tasa de interés de un avance es muy alta. Entonces, que evitemos mucho llegar a tener que usar esos recursos de emergencia Claro. que nos van a generar un costo muy alto y, como te decía ahorita, como a comprometer el futuro. Pues es algo que siempre yo pienso mucho cuando tomo un crédito. Entonces, si yo no lo necesito, si voy a comprar algo que no Eso es está. indispensable, que no es urgente, mejor lo aplazo, porque es que realmente yo lo que estoy comprometiendo es el futuro. El futuro siempre tiene incertidumbre. Puede ser que hoy haya una incertidumbre un poquito más alta. Entonces, comprometer el futuro creo que no es tan bueno. Pues no siempre se justifica. Ahora, hablábamos de los créditos educativos ahorita. Un crédito educativo también es un buen crédito. Puede ser que también la tasa está un poquito alta hoy, pero si tú vas a estudiar algo que sabes que te va a ayudar a mejorar tus habilidades, que te va a calificar mejor Tus para el mundo ingresos. laboral y que te puede repercutir en mejorar tus ingresos, pues vale la pena pues como asumir ese riesgo y Claro. tomarlo y de pronto pues mover incluso otras prioridades de la economía familiar y priorizar ese proyecto tan importante que es estudiar. Entonces un crédito de estudio creo que también se debe mirar con otros ojos. Cris, me quedo con estas 3 palabras para salir de deuda: convicción, planear y acción o ejecución. Es decir, compromiso conmigo mismo y con mis deudas, establecer un plan para alcanzar las metas y ajustarme a eso que diseño y a ese compromiso que tengo con mis acreedores. Gracias por estar acá, bienvenida siempre, esta es tu casa, esto es Confama, esto es el podcast Ciencias para Irracionales. Soy Juan Restrepo. Cris, muchas gracias por venir, esperamos entonces que muchas personas utilicen los servicios financieros de Confama. ¿En dónde los encontramos o a dónde podemos ir, o en dónde podemos buscar? En la página web de Confama hay una sección que se llama Finanzas y en Finanzas están tanto los productos como crédito, los seguros y el ahorro, como la entrada a mentoría financiera, que además tiene pues un diagnóstico financiero gratuito en el que cualquier persona, si no se afiliada a Confama, puede hacer su diagnóstico y empezar a recibir como algunos tips financieros para empezar a mejorar rápidamente. Listo, Cris, mil gracias. Bueno, gracias a ti Estés por la bien. invitación. Hasta luego. Chao.